Profesora, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Yo pensé que ya se habían quedado dormidos. Dios le bendiga. Hola, Profesora, buenos días. hola, Karina. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Buenos días, profesora. Hola, Tiago, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a empezar la clase. Hola, Bremilda, buen día. Imagino que recién han salido de su clase anterior. No, Sí, profesora. No, ok, no hay ningún problema, chicos, está bien. Bien, chicos, vamos a empezar entonces la actividad del día de hoy. Vamos a empezar a revisar temas de razonamiento verbal. ¿Listo? Entonces, hoy día nos vamos a enfocar a trabajar en lo que es un texto y lo que es la identificación del tema de un texto. ¿Listo? La pregunta para ustedes es, ¿qué es, en este caso, chicos, qué tan buenos lectores se consideran ustedes? ¿Se consideran buenos lectores? Más o menos, profesora promedio. Manuel. Buenos días, Miss. Bueno, yo más o menos, profesora, en realidad. Más o menos, ya, perfecto, Manuel. Listo. Dima, bueno, dice, ya. Okay. Profesora, también más o menos. Más o menos. Ya. Miren, nosotros ya vamos a llegar a los, ya casi medio año, porque mayo, una semanita más. Profesora. Hola, Pepe, dime. También regularmente la lectura. Correcto, muy bien. Miren, nosotros, bueno, por el ritmo de vida que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Tal vez salen desde muy temprano a trabajar, vuelven cansados a casa y probablemente ellos nos podemos dar ese tiempo de, ¿no? ¿Cómo están? A ver, por aquí. Anita, ¿cómo estás? Buenos días, Anita, buenos días. Anita ya está pensando en ir a dormir ya. A ver, probablemente algunos se consideran que, bueno, no estamos en una escala regular, vamos a decirlo así. El tema aquí también es qué tanto leen ustedes, ¿no? A ver, muchas veces yo entiendo que por el ritmo, lo que les iba diciendo, por el ritmo de vida que tienen ustedes, o tenemos en realidad, algunos tal vez más pesado que otros, el tiempo a veces nos es ingrato, ¿no? Salimos muy temprano de casa y volvemos tal vez muy tarde y volvemos cansados, ¿no? A las justas, profesor, y llego a terminar de hacer algunos pendientes en casa y me quedo totalmente dormido, profesora. No siento ni padezco, ¿no? Pueden decir todo, pero yo me desconecto hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, pasa, ¿no? Pero tal vez por ahí alguno siempre ha sido mucho, le ha llamado mucho la atención el hecho de estar en constante lectura. Ojo, profesora, leer solamente implica agarrar una obra literaria y un texto, una obra de algún autor X y leer. No, chicos, por ahí tal vez a alguien le gusta leer periódicos, ¿no? Compran sus periódicos tal vez al mediodía, ¿no? O a las 10 de la mañana. Y van tal vez en el carro, ¿no? Leyendo el periódico. O en sus ratos libres toman el periódico y se informan, ¿no? Se ponen a leer, se ponen a revisar, se ponen a ver qué ha pasado hoy día, dónde ha pasado, ¿no? Entonces, la lectura, chicos, se evidencia absolutamente en todos los sentidos. Profesora, cuando leo notas periodísticas en el Facebook, ¿también cuenta? Por supuesto. ¿No? Ahora con la digitalidad, pues ustedes tienen más acceso, o todos tenemos mayor acceso a información desde el celular, nada más, ¿no? Profesora, yo como que más o menos que sé usar el teléfono, la verdad no tengo mucha práctica. Claro, ¿no? Pero se va aprendiendo, y cuando se aprende, créanme que van a ser los primeros en estar investigando, en estar ingresando tal vez ahí a algunas páginas, ¿no? Tal vez del interés del que tengan, ¿no? De deporte, tal vez política, no sé, ¿no? Gustos hay muchos, ¿correcto? Entonces, nosotros constantemente estamos en contacto con la lectura. Ahora la pregunta es, todos sabemos leer, eso es más que obvio.
Si yo les pido que ahorita me lean un texto que puedo compartir en pantalla y lo van a hacer con normalidad, naturalidad. Perfecto. Pero aquí la pregunta es, ¿ustedes qué tanto comprenden lo que leen? Porque una cosa es leer y otra cosa es comprender mi lectura. En una escala del 1 al 10, vamos a ponerlo de esa manera, ¿qué tanto comprenden su lectura, chicos? Si yo les doy un texto o les doy un pequeño folletín de 20 textos y les digo, a ver, chicos, lo leen para el próximo domingo. 20, profesora, 20, vamos a suponer, ¿ya? ¿Cómo consideran ustedes que es su comprensión? Ya Manuel me dice un 5. Entre el 1 al 10 está el medio, un 5. María me dice un 4. Perfecto, muy bien. Los demás chicos, ¿qué tanto comprenden lo que leen? Bremilda, un 8. Excelente, muy bien, Bremilda. Sin miedo, chicos, profesora, mi comprensión está en un 1. Perfecto, yo no me voy a molestar. Aquí lo que busco es que cada uno de ustedes sea consciente también o se autoanalice y reconozca, a ver, yo soy bueno en esto. Ah, no, pero aquí me falta. Y eso no está mal. Reconocer lo que tal vez a mí me cuesta, no está mal. Es admitir que por ahí tengo algo que trabajar, ¿no? Y que lo puedo hacer, por supuesto. Bremilda me había dicho 8, Xiomara 8, Dimas me dice 6. Ya, válido. Válido, perfecto, profesora. Yo estoy en un 0, profesora. Yo leo, muy bien, profesora, yo respeto comas, respeto puntos, respeto, doy entonación adecuada cuando es pregunta, admiración, pero no comprendo nada, profesora. Nada. A mí me preguntan, me va a quedar en 0. Como si mi wifi de mi cabecita se hubiese apagado y me voy a quedar así, nublado, ¿no? Y pasa. Entonces, perfecto, chicos, me alegro mucho, ¿no? Algunos estamos en proceso, perfecto, tenemos que trabajar en eso, somos conscientes y desde ahí parte el hecho de mejorar. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, la comprensión es algo que nosotros vamos adquiriendo a través de la lectura. Profesora, ¿y solamente me funciona la comprensión solo cuando leo? No, chicos, cuando ustedes llegan a comprender un texto, créanme que esa comprensión se maxifica a tal punto de poder comprender incluso con mayor facilidad los otros aspectos de la vida misma. Ustedes trabajan, ¿no? Entonces, si yo mejoro mi capacidad de comprensión, me vuelvo mucho más alerta, no sé, ¿no? Yo leo algo y lo capto más rápido, lo entiendo, lo interpreto. Esa facilidad se va haciendo también como un hábito y se nos va a hacer muchísimo más sencillo incluso poder entender temas matemáticos, poder entender o solucionar conflictos laborales, ¿no? O tal vez por ahí algunas oportunidades o riesgos que se nos presenten en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, nosotros siempre estamos en constante lectura, siempre estamos revisando algo. Profesora, yo no leeré un libro, pero cada vez que tengo mis ratitos libres, trato de ver una revista, trato de ingresar a ver qué ha pasado hoy día en el Congreso, profesora. Trato de estar en constante actualización, ¿no? Tal vez me gusta mucho ese aspecto y estoy ahí, ¿no? Buscando información, a ver, viendo qué han hecho, ¿no? O tal vez, profesora, a mí me gusta mucho la ciencia, ahí a ver qué nuevos descubrimientos, cómo van avanzando, a ver qué se va desarrollando, ¿no? Y créanme, todos los días se aprende, no es que, profesora, mi amigo, mi amigo es una enciclopedia andante y ya sabe todo. Mentira, sigue aprendiendo. Igual ustedes, igual quien les sabe. Entonces, volviendo a tema, texto y tema. Vamos por el texto, chicos. El texto ya es algo que nosotros conocemos, es algo con el que nosotros hemos trabajado, ¿no? Y que diariamente estamos en constante contacto. La pregunta es, ¿qué será un texto? No quiero que no sé, no haya diccionario, a ver, Google, a ver, no. Ustedes, ¿cómo lo podrían definir? ¿No? Porque un texto ustedes lo conocen, lo leen, ¿no? Se lo encuentran en
tanto en materiales físicos como digitales, ¿no? ¿Qué será un texto, chicos? ¿Cómo lo pueden definir? ¿Cómo lo pueden definir? Es el contenido de una lectura, profesora. Ya, muy bien, Pepe, el contenido de una lectura. Perfecto, muy bien. Contenido de una Es lectura. una escritura oral. Escritura oral. Escritura oral, ya. Ya, Xiomara. Es escrito y oral en todo caso. Ya. Válido, muy bien. Contenido, oral y escrito. Perfecto. ¿Qué más es un texto, chicos? ¿Qué más, chicos? Un texto. A ver, les doy un ejemplo y me dicen si eso es un texto, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, el fútbol es un deporte que reúne a una sociedad. El consumo de naranjas y mandarinas ayuda a fortalecer o aumentar la vitamina C. Los delfines son considerados animales muy inteligentes. Les pregunto, ¿eso podría ser considerado un solo texto? No, ¿Por qué? porque es como oraciones que lo está definiendo de diferentes casos. Ya, va por ahí. Un texto podrá ser aquel escrito en que un párrafo les hable de fútbol, un párrafo les hable de las vitaminas y un párrafo les hable de los animales. ¿Eso podrá ser considerado texto? Tiene que ser coherente, Miss. No, ¿qué cosa? Correcto, Xiomara, muy bien, Bremilda, ¿no? Un texto no puede abarcarme tres temas diferentes, porque un texto tiene una unidad temática. ¿A qué me refiero con unidad temática? A que se aborda un solo tema. Si tú me hablas de fútbol, todo mi texto debe hablarme de fútbol. Si tú me vas a hablar de las vitaminas, todo mi texto me tiene que hablar únicamente de vitaminas. ¿Ya? Ahora, Xiomara me decía, tiene que ser coherente, por supuesto. Un texto tiene propiedades textuales, como la coherencia, como la cohesión, ¿correcto? Entonces, vamos a ir revisando eso más adelante. ¿Ya? Entonces, miren, un texto es un conjunto de ideas, chicos. Porque lógicamente, si yo busco un texto ahorita, tal vez a la mano tienen un libro o un periódico cercano o tienen el celular en la mano y están tal vez revisando por ahí su Facebook y están encontrando alguna nota periodística, supongamos, es un conjunto de oraciones, es un conjunto de ideas que se desarrollan a un mismo tema. Tal vez, no sé, supongamos, a la madrugada de hoy día han asaltado una farmacia, supongamos. Allá, entonces, todas las oraciones que compongan ese texto me van a hablar de ese hecho. ¿Dónde ha sido? ¿A qué hora ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué se han llevado? ¿Cómo ha estado vestido el sujeto? Si lo han podido identificar, si han existido cámaras, si hay grabaciones, si hay algún herido, todo eso. Pero todo se va a enfocar en el hecho que les menciono. Ahora, un texto también presenta coherencia, cohesión e intención comunicativa. Coherencia es cuando todas las oraciones que ustedes encuentran en el texto se relacionan unas con otras. Es como si yo tuviese dos piezas del mismo rompecabezas que los junto y se unen, se complementan una con la otra, ¿no? Como si todo mi rompecabezas, obviamente tiene piezas y cada pieza tiene su lugar y tiene su pareja, ¿no? Con la que va a calzar. Eso es la coherencia. ¿Qué es la cohesión, profesora? La cohesión ya es el uso de recursos gramaticales, es decir, lo que está alineado al uso de preposiciones, lo que está alineado
al uso tal vez por ahí de las anáforas, de las catáforas, ¿no? Que son aquellas expresiones que nos ayudan a no hacer redundante mi texto. Al contrario, le dan mayor soltura, ¿no? Nos ayudan a que sea mucho más entendible, ¿no? Para que el texto pueda llegar y cumplir la función o la intención comunicativa que tiene. ¿Cuál es la intención, chicos? La intención es eso que quiere transmitir, porque todo texto, independientemente del tipo al que pertenezca, tiene una intención comunicativa. Si yo leo, por ejemplo, una fábula, ¿qué intención tendrá la fábula o las fábulas que yo pueda leer? ¿Qué intención tendrá? ¿Ninguna? Todos hemos leído en algún momento fábulas. ¿Qué intención tienen las fábulas, chicos? De una reflexión, Miss. De una reflexión, claro, ¿no? Por ejemplo, la fábula... Dime, Xiomara. Una reflexión moral o una enseñanza de vida. Correcto. Por eso es que, por ejemplo, ¿no? En las fábulas, al término de la fábula siempre nos viene una moraleja o una enseñanza, ¿no? A raíz, lógicamente, de lo que se ha mencionado o lo que se ha trabajado en el desarrollo de del mismo texto en sí. Por ejemplo, a ver, el pastorcillo mentiroso, me parece que se llamaba esa fábula. No sé si es que la han escuchado o les suena. El pastorcillo mentiroso. ¿Le suena o no le suena? Sí, Miss. No lo he escuchado, Miss. Ya, para los que sí, para los que no. Es un niño que siempre gritaba, ¿no? Que el lobo se lo estaba comiendo y toda la gente del pueblo iba corriendo a ayudarlo, pero era una mentira, ¿no? Y cuando ellos se daban cuenta de que este niño estaba jugando así, el niño se mataba de la risa, pues le causaba mucha gracia, mientras que los señores del pueblo, en realidad iban preocupados por el pobre niño, se molestaban, ¿no? Porque era algo que él hacía o empezó a hacer a modo de burla, ¿no? Porque así se burlaba de los señores del pueblo, ¿no? Y toda la vida gritaba, ¿no? Lo mismo, y la gente iba corriendo a prestarle ayuda, y el pastorcillo siempre se reía, ¿no? Ah, los engañé nuevamente, y ja, estaba. Hasta que cierta vez era cierto, ¿no? Todo lo que la vida gritaba se estaba realizando, ¿no? Realmente sí lo estaba atacando un lobo. Y empezó a gritar desesperado, ¿no? ¡Ay, el lobo, el lobo! Y la gente del pueblo ya no acudió a ayudarlo, ¿no? Ya no, porque dijeron, ah, es un mentiroso. Y ya no vamos a caer, ¿no? Entonces, por eso es que ahí la moraleja, y es un dicho bastante conocido, eso de que en la boca del mentiroso, hasta lo cierto, se hace dudoso. La verdad se hace dudoso. ¿No? Entonces, Sí. miren, esa moraleja nos la deja esa fábula. Entonces, es allá. Mensaje, enseñanza e intención comunicativa. No mientas, ¿no? Porque si tú mientes va a llegar un momento en el que esas mentiras de verdad se van a hacer realidad, pero ya las personas no te van a creer. ¿Por qué? Porque ya saben que tú estás acostumbrado a mentir siempre, ¿no? Lo mismo cuando, por ejemplo, leen ahí un cuento, a ver, ¿qué un cuento conocido? Hansel y Gretel, por ejemplo, ese cuento yo creo que ahí sí todos lo ubicamos. ¿O no? Sí, Miss, es muy conocido. Hansel y Gretel es un cuento que creo yo la mayoría de nosotros ha crecido leyendo o nos han contado, ¿no? Digo la mayoría porque tal vez por ahí hay alguna que no, pero sí, por lo regular es un cuento bastante leído y bastante tradicional. Miren, ahí también hay una intención comunicativa. Profesora, toda la vida las intenciones comunicativas tienen que ser elecciones buenas. Depende del texto que lees. Porque ahora, profesora, pero si el texto me habla de cosas malas, ahí ya entra un tipo de postura crítica.
No allá. No me parece la actitud de tal personaje o de tal actor o tal protagonista, ¿por qué no te gusta? ¿Qué de malo hay o por qué no te sientes atraído por y al contrario te causa repulsión? ¿No? Porque ya se acordarán cuando leen ustedes un cuento o una novela o una obra, porque las obras no solamente son ficticias, hay textos, obras literarias que se alinean a temas diferentes según el gusto del lector. Profesor, a mí no me gusta nada de la ficción. Yo prefiero textos más, más reales, tal vez más críticos, ¿no? O más filosóficos, tal vez por ahí. También hay obras relacionadas a eso, ¿no? Entonces, todos los textos, chicos, persiguen una intención comunicativa. Si ustedes leen un periódico, ¿tendrá la misma intención que cuando leo yo una fábula? ¿Será lo mismo? No, Miss. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué intención tiene el periódico para mi lector? El periódico es un texto informativo. Es un texto informativo. Significa que si yo por ahí leo un periódico, yo me voy a enterar todos los hechos o acontecimientos sociales, políticos, nacionales, internacionales, ¿no? Profesora, pero algo sí es cierto también, ¿ah? En el lugar en donde ustedes están, sus ciudades, sus departamentos, también tienen o suelen tener periódicos locales, o sea, donde se abarca noticias netamente de su zona, ¿no, profesora? Yo vivo, por ejemplo, en Lima, ¿verdad? Bueno, Lima es el foco de absolutamente todo, ¿no? Listo, ahí tienes, ¿no? Profesora, yo vivo en Tumbes, profesora, perfecto. En Tumbes también hay periódicos locales, ¿no? Tal vez ahí si lo vemos por provincia, cada provincia tiene, pues suelen tener sus periódicos locales, ¿no? Donde se trata de abordar de manera más directa qué es lo que ha pasado, a ver por aquí, ¿no? A ver dónde, a ver si han robado, si han asaltado, o por ahí si alguien se ha desaparecido, no lo sé, ¿no? Entonces, su intención de un periódico es informar, mientras que la de un cuento, una novela, una fábula es entretenernos, ¿no? Porque son historias que se marcan en situaciones a veces graciosas, situaciones a veces tristes, a veces que nos molestan, nosotros nos terminamos enojando más por lo que leemos que el mismo personaje, ¿no? Etcétera. Listo, entonces, vamos avanzando. Ahora, aquí vamos a ver de dónde proviene la palabra texto, es decir, su significado etimológico, ¿ya? El texto o la palabra texto, les dice ahí, proviene del latín textus, ¿ya? ¿Qué significa texto? ¿Listo? Ahí tenemos a un autor que ha estudiado ello o lo ha definido y nos dice, Bernardes, se llama este autor, menciona que el texto es una unidad lingüística comunicativa fundamental que posee un carácter social caracterizado por tener cierre semántico y comunicativo y por su coherencia profunda y superficial. Profesora, traducción. Lo resumimos en palabras sencillas para que quede claro. El texto es una unidad, es decir, es un todo, es uno solo. Si yo tomo un texto, el que fuese, del tipo el que fuese, narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo, ese texto que yo estoy leyendo o que quiero leer o que voy a leer es uno solo. Porque si mi texto tiene 10 párrafos, esos 10 párrafos se relacionan todos entre sí. Si yo leo un texto o una novela que tiene 100 hojas, esas 100 hojas te van a hablar o se van a enmarcar dentro de su mismo tema. Porque, ojo, las novelas también desarrollan un tema, los cuentos igual, las fábulas, etc. Temas del amor, la venganza, la alienación, la tecnología, la filosofía de vida, etc. ¿Listo? Entonces, es comunicativo porque, como ya les mencioné, persigue una intención.
algo quiere decirte, algo vas a aprender, algo vas a sacar de esa lectura. No lo vas a leer por leer, ni mucho menos va a ser una lectura al vacío. Eso si lo lees de manera atenta, porque yo sé que tal vez en algún momento les ha pasado, y yo creo que a todos, y me incluyo, porque también en algún momento yo experimenté esto, que a veces estás, no sé si muy concentrado, muy concentrada, que visualmente estás leyendo, estás leyendo tu texto, pero pareciese que si te hubieses desconectado. Y cuando reaccionas, y eso es por terminar la hoja, y dices, ¿pero qué decían las líneas anteriores? Y te quedas pensando, porque no te acuerdas que has leído. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Y eso pasa, ¿no? Y ahí tienes de dos opciones, chicos. O vuelves a retroceder y vuelves a leer esas líneas que no recuerdas qué decían, o te pasas a la siguiente. Y muchas veces, siempre, a veces por flojera, se pasan a la siguiente hoja. Ah, ya, bueno. Total, tal vez nada interesante decía. Nos desconectamos muchas veces de esa manera. ¿Ya? Ahora, les decía que un texto desarrolla un eje temático, ¿correcto? Ese eje temático es el tema, por eso es temático, ¿ya? ¿Qué es el tema de un texto, chicos? Es el siguiente. Cuando yo estoy leyendo un texto, vamos a suponer, mi texto me habla del fútbol, me habla del básquet, me habla del vóley, del tenis. ¿Ya? Me habla de eso. Está diversificado en 3 párrafos cada uno. 3 párrafos del fútbol, 3 párrafos del vóley y 3 párrafos del básquet. ¿Listo? Yo, para identificar el tema, me tengo que preguntar, ¿de qué trata el texto? ¿Correcto? Esa es la pregunta clave, chicos, y es la misma que van a utilizar cuando desarrollen sus ejercicios en su examen. ¿De qué trata el texto? Allá. Si me habla de fútbol, si me habla de vóley y si me habla de básquet en un solo texto, ¿qué es, chicos? ¿Qué es el vóley? ¿Qué es el fútbol? ¿Y qué es el básquet? ¿Son colores? ¿Son frutas? ¿Qué son? Son deportes, correcto. Muy bien, Xiomara. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué trata el texto? Allá, los deportes. Directo. Eso es mi tema. ¿Ya? Eso es mi tema. Por ahí, tengo un texto que me habla, por ejemplo, ¿de qué me habla? Allá, me habla de lo que aporta el consumo de naranja, lo que aporta el consumo de manzana, lo que aporta el consumo tal vez por ahí de qué, de plátanos, ¿no? Y me preguntan, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál podría ser mi tema? Si me está hablando de lo que aporta la naranja, el plátano y la manzana. ¿Vitaminas, Miss? Claro, ¿no? Las vitaminas o los nutrientes de las Frutas. frutas. Perfecto. Eso es mi tema. Ahora, los temas de un texto o el tema que voy a encontrar yo en el texto, chicos, ahí está, ahí lo tenemos. Se responde mediante la pregunta de qué trata todo el texto. Ojo, el tema, chicos, no tiene verbo. Si yo digo, mi tema es, el cáncer es una enfermedad mortal, ahí yo tengo un verbo, que es el verbo es, del verbo ser. Entonces, como hay verbo, eso no puede ser un tema. Mi tema es nominal, es un nombre. Directo, el cáncer, los deportes, las vitaminas de las frutas, los dioses griegos, ¿qué podríamos poner? La diabetes,
¿no? La anemia en los niños, pero no tienen verbo, ¿correcto? Entonces, ahora, mi tema guarda relación directa con mi texto. Yo no puedo colocarle un tema, si mi texto me está hablando de frutas, yo no le voy a poner pues, de título el beneficio de los tubérculos, porque no está hablándome de tubérculos, me está hablando de frutas. Y frutas y tubérculos son cosas diferentes, o son géneros distintos, si lo queremos determinar de esa manera, ¿verdad? Ahí está. Entonces, cada vez que ustedes tengan que identificar el tema de un texto, primero lean su texto, entiendan su texto y luego se preguntan, a ver, ¿de qué ha tratado el texto? Directo. Por ahí tal vez trató de las serpientes, trató del veneno de las serpientes, de las arañas, tal vez por ahí trató de la antigüedad, no lo sé. ¿Listo? Entonces vamos teniendo eso. No hay mejor manera de aprender esto que leyendo, chicos. Tengo el siguiente texto. ¿Alguien lo puede leer, por favor, el texto 1? No lo alcanzo a ver, profesora. ¿No lo alcanzan a ver? A ver, vamos a ver si lo puedo ver o copiar en otra diapositiva. Bremilda, ¿lo ven? ¿Lo ven? Si no, lo voy a copiar en otra diapositiva. Sí, Miss, yo sí lo veo. ¿Sí lo ven? Sí, Miss, sí se ve. Sí se ve, a ver. Pero igual lo voy a copiar si no en otra diapositiva. Ya, porque después si no... A ver, un momentito, lo voy a hacer más grande, ¿ya? Más grande, más grande. Ahí está, a ver, lo voy a compartir ya un ratito. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahora sí. ¿Quién me ayuda a leer ese texto, por favor? Yo. Las playas son, en cierto modo, los depósitos del mar. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar. Y hace millones de años, poco a poco, debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Así pues, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Posteriormente, las olas arrastran consigo las partículas de rocas y las corrientes marinas se encargan de transportarlas lejos. A lo largo de las costas bajas, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión con el tiempo. Esta se va acumulando en grandes cantidades y las olas se encargan de extenderla y suavemente formando las playas. Gracias, Xiomara. Muchísimas gracias. Correcto. Miren, asumo que cuando Xiomara ha estado leyendo el texto en voz alta, ustedes lo han estado realizando de manera personal. Ya, por decirlo así, una lectura silenciosa. Está bien, Pepe. No te preocupes, cuídate, hijo. Listo, entonces, yo asumo, ojo, cuando alguien lee en voz alta, los demás seguimos la lectura en casa, en este caso, normal, para yo también poder entenderlo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos tipos de aprendizaje en cuanto a lectura. Hay algunos que entienden mucho más cuando leen en voz alta, les favorece mucho más a la comprensión, pero a otros les ayuda mucho más leyendo de manera silenciosa. ¿Ya? Y a veces el leer en voz alta los confunde. Entonces aquí hay que identificar a ustedes también, pues no, a ver, profesor, en mi caso, se me hace más sencillo cuando yo lo leo en voz alta, o cuando alguien me lo lee en voz alta, yo lo entiendo con mayor facilidad, perfecto, muy bien.
pero tal vez voy a tener a otra persona que me va a decir, profesora, en mi caso, cuando lo leen en voz alta me confunden, no lo entiendo, pero cuando lo leo yo solito en mi mente, lo entiendo muchísimo más rápido. Pasa, funciona. Ya, chicos, ahí también hay que identificar, a ver, yo a cuál de los grupos o de esos dos grupos pertenezco. ¿Listo? Muy bien. Voy a retroceder entonces a la diapositiva anterior. A ver, un momentito. Ahí está. Ahí está. Listo. Nos dice, la arena de las playas se forma. Ahí tengo 3 preguntas de comprensión. Ojo, ¿ya? La arena de las playas se forma. ¿Cuál podría ser la respuesta ahí? De las pequeñas rocas que están en el fondo del mar, del desgaste de las rocas producto de las lluvias. Ya, por ahí me dicen la A, listo. Del residuo de las sales minerales o de la desintegración de las rocas producto del golpe de las olas. Por ahí me dicen la A, perfecto. Listo. ¿Nos quedamos con la A o alguien tiene otra propuesta de respuesta? La D también. La D. Ya, Xiomara, la D. Manuel, para ti, ¿cuál sería la respuesta? Es correcto, Miss, también con las rocas, con las pequeñas rocas. Alternativa A. Sí, Miss, la A. Ya, Manuel también me dice la A, me han dicho la D. Ya. A ver, vuelvo a mi lectura, ya. Nos vamos a concentrar, a ver, la arena de la playa. Ya. A ver, la segunda, la tercera oración, me parece. La tercera y la cuarta oración. ¿Cuál es, profesor? Aquí, ahorita lo señalo, ¿ya? La tercera oración, que es desde aquí. Uy. Ya, ahora sí. Poco a poco y debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Esa es la tercera oración. Vamos con la cuarta también. Así pues, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Ahí está. Porque a mí me está hablando de la arena. Y ahí lo tenemos. Entonces, la A sería la respuesta cuando me dice de las pequeñas rocas que están en el fondo del mar. Fondo A, en el fondo del mar. No, Miss, para mí que es la C. Del residuo de las sales marinas. A ver, ahí leemos esa parte que les digo. No, Miss, es la D. Poco a poco y debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Así, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La alternativa. Bueno, D, Miss. Correcto, la alternativa D. Claro, porque ahí me dice de la desintegración de las rocas. Producto del golpe de las olas, por supuesto. Ahí nos dice lucha entre el mar y las rocas. Perfecto. ¿Por qué luchan? ¿Por qué se da este choque? Para que esta roca se desmenuce y pueda convertirse en arena. Profesora, ¿por qué la A no es? ¿Por qué? Porque en la parte final del enunciado me menciona fondo del mar y la arena no está solamente en el fondo del mar. No está solamente en el fondo del mar. Hay una cualidad del mar, es pues justamente que, bueno, algunos, dependiendo, ¿no? Tienen arena, ¿no? Otros tienen, me parece, como piedritas, ¿no? Tienen diferentes.
presentaciones, vamos a decirle, ¿no? Pero ahí está, ¿correcto? Ahora, no es que del fondo del mar la arena va a salir al exterior, pues, ¿no? No, Miss, no. No yo se la veo. puede. El exterior sí baja al mar, pues, ¿no? Ahí sí se puede, por un proceso del mismo oleaje, ¿no? Porque ustedes saben que el mar sale, choca con la arena, luego regresa, entonces en ese proceso va arrastrando de poquito en poquito, tal vez, ¿no? Ahí Bien. está. Vamos a la 2. Dice, las aguas del mar traen consigo arena, lo cual cae al fondo marino cuando las aguas están agitadas, cuando las aguas se encuentran tranquilas, cuando hay continuas tempestades o cuando se forman numerosos remolinos. ¿Cuál será ahí la respuesta? Analícenlo antes de que me den en todo caso su alternativa. Miss, para mí es la A. Ya, para Bremilda es la A. Listo. Para mí Los es la- demás. María, La, ¿también? sí, Ya. Listo. Ya tengo 2 que me dicen que es la A. Los demás chicos, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál será? Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Otra respuesta? Manuel, Miss, la B, la B me dice Manuel, cuando las aguas se encuentran tranquilas. Otros me han dicho cuando las aguas, ya, la A y la B, perfecto. A ver, vamos a ver. Para eso nos vamos a concentrar. Listo, aquí nos concentramos. Después de que ya sabemos cómo se crea la arena, nos dice, ¿no? Posteriormente las olas arrastran consigo las partículas de rocas, o sea, la arena, y las corrientes marinas se encargan de... Lo alaba el Chapuñá Palpi. No sabe que también ha recibido 5 panes. Aquí me concentro. Dice, a lo largo de las costas bajas, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Ahí está. Si bien es cierto, cuando ya se crea la arena, el mar en su oleaje se lleva consigo parte de. ¿Listo? Entonces, eso se lo lleva y a lo largo de las costas bajas, cuando el mar se aquieta, solo cuando el mar se aquieta, deja caer la arena al fondo marino. Solo cuando está o se aquieta. ¿Qué significa la palabra aquietan? Cuando está tranquilo, Miss. Cuando está Tranquila. tranquilo, por supuesto. La B, Miss. Sería la B. Muy bien, Manuel. Muy bien, Manuel. Por ahí también, ¿qué me había dicho? Aquí tengo la B de Xiomara también. Listo. Está bien, vamos bien. Ahora, vamos así. ¿Cuál es el tema del texto, chicos? ¿Cuál será el tema del texto? La arena en verano, cómo se produce la arena de las playas, la arena y sus usos o el oleaje. ¿Cuál será el tema, chicos? Manuel. las playas, Miss. Las playas. Pero ahí tengo 4 alternativas. ¿Cuál de las 4 será, Manuel? ¿La arena en verano? ¿Cómo se produce la arena de las playas? ¿La arena y sus usos o el oleaje? ¿Cómo se produce la arena en la playa? Ya, muy bien, Manuel. Manuel me dice la B. Perfecto. ¿Los demás? La La B. B. ¿Coincidimos en que La es la B, B? ¿O Miss. alguien tiene otra respuesta? Correcto, chicos. La B. Muy bien. ¿Por qué no puede ser la arena en verano, profesor? Yo les pregunto. ¿La arena solamente estará junto al mar
cuando es verano? O sea, cuando hay invierno, primavera y otoño, ¿la arena se va? No, Miss. No, ¿verdad? Está ahí. Ahora, profesora, pero la arena en verano quema. Sí, es cierto, pero en la lectura nos menciona la temperatura de la arena en el verano. No, ¿verdad? No nos menciona, no nos da esos rasgos. Entonces, esa respuesta está muy alejada. Profesora, no puede ser la arena y sus usos, porque al final el texto me habla de la arena. Sí, pero no nos está diciendo, a ver, cómo se usa la arena o para qué se utiliza. ¿O sí? No, ¿no? ¿O sí nos menciona los usos que tiene la arena? No, Miss. No. Hay que ser coherente. Uh-huh. Profesora, el oleaje, porque el oleaje se refiere a esas olas del mar, ¿no? Que entran, arrastran y después. Sí, pero tu texto no te está hablando del oleaje, no te habla de cómo es el oleaje, qué es el oleaje, por qué en algunos casos es más intenso que en otros, por qué son en algunos momentos las olas son más bravas y otras son más tranquilas. No nos menciona esos rasgos, entonces se aleja por mucho del tema. Y en efecto, ¿no? Ahí tenemos la respuesta B. Entonces, hasta ahí ese texto quedó claro, más o menos, tal vez por ahí, para que ustedes ya luego cuando les toque trabajarlo, sepan desarrollarlo de manera adecuada, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con texto, o sea, por ahí ya lo han revisado seguramente y lo van a encontrar. A ver. Manuel, levántase la manito. Dime, Manuel. Sí, Miss, de verdad que el tema está muy interesante y sí, lo he entendido, Miss. Gracias, Okay. por su paciencia. Muy bien, Manuel. Lo importante aquí es que lo entiendan, ¿ya? Pero de todas maneras, siempre tengan en cuenta que pueden solicitar asesoría o apoyo si lo necesitan. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, acá tengo un video. Ay, a ver, vamos a revisarlo. A ver, voy a borrar lo que está en la pizarra, porque si no... Ahí está. Bien, vamos a escuchar. Me confirman, por favor, si el audio se escucha, ¿ya? ¿Se escucha, chicos? Le he puesto pausa. ¿Se ha escuchado o no? No, no se escucha. No, Miss. A ver, ahora, espérenme. ¿Ahora sí? Profe Angélica presente. ¿Ahora sí? Sí, Miss, ahora sí. Sí, Miss. Vamos a hablar un poquito de lectura crítica, ¿ya? Lectura crítica. Estructura y clasificación temática. El tema. Uno de los aspectos que presentan más dificultades en las pruebas estandarizadas de lectura crítica es la identificación de los elementos de la estructura del texto, tales como el tema, la idea principal, las ideas secundarias y su organización jerárquica. Entonces, ¿cómo identificarlos? Comencemos por el tema. Es el asunto que se trata en un texto. De lo que habla o predica. Para hallarlo, pregúntate. ¿De qué habla el texto? Recuerda. El tema puede estar asociado al título del texto, por ello, es lo primero que debes observar. En este caso usaremos como ejemplo un fragmento del texto, Me caí del mundo y no sé por dónde se entra, de Eduardo Galeano. En una primera mirada su título no nos ofrece algún elemento que permita inferir el tema. Será necesario adentrarse en el texto. Por eso, ahora intentaremos buscarlo en el primer párrafo del texto. Si leemos todo el párrafo encontraremos un elemento clave. La expresión no consigue andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas, la cual nos permite inferir que, en el texto, alguien está expresando su molestia ante la necesidad de estar botando cosas. Como el primer párrafo no nos ofrece información que permita inferir el tema del texto, será necesario hacer un listado de los aspectos que tratan los siguientes párrafos. En el segundo párrafo, el autor expresa que no hace mucho lavaban los pañales de los críos para que los volvieran a ensuciar, es decir, está presentando un ejemplo de lo dicho en el primer párrafo, con el caso de los pañales. Antes se utilizaban los pañales. En el tercer párrafo, el autor menciona que los nenes crecieron y se entregaron a lo desechable, mientras que a su generación siempre le costó tirar las cosas, es decir, está comparando su generación con la de sus hijos, quienes prefieren lo desechable.
En el cuarto párrafo el autor menciona el título, se distrajo, se cayó del mundo y no sabe cómo entrar, es decir, no entiende la preferencia actual por lo desechable. Observemos la pregunta 1 del ejercicio de lectura crítica de este texto. En el enunciado nos están preguntando por el tema del texto. En la opción A, se menciona la cultura del reciclaje. Si tenemos en cuenta el listado de ideas que encontramos, observaremos que el autor menciona que antes no botaban las cosas pero que en la actualidad prefieren no desecharle, es decir, lo contrario a reciclar. Esto haría que la opción de respuesta A resulte falsa. En la opción C, mencionan una frase de la jerga popular. Todo tiempo pasado fue mejor. Podría inferirse que el autor tiene nostalgia por el pasado, pero si observamos en el párrafo 4, el autor señala que él no está diciendo que el pasado sea mejor. Después, incluso menciona que, lo más probable es que lo de ahora esté bien. Estas dos frases nos permiten descartar la opción C, pues el autor no está defendiendo el hecho de que todo tiempo pasado es mejor. En la opción D, se menciona la basura. Si revisamos nuestro listado de ideas, observaremos que el autor menciona su desacuerdo con la necesidad de botar cosas, lo ejemplifica con lo que hacían con los pañales, y compara su pasado con lo que sucede con sus hijos quienes prefieren no desecharle, razón por la cual se siente fuera del modo como funciona el mundo actualmente. En estas ideas, no se puede señalar que el asunto general del texto es la basura. En consecuencia, la opción D es falsa. Por lo tanto, el tema del texto es el que se menciona en la opción B, la cultura de lo desechable. Para estos casos, te invito a tener en cuenta los siguientes consejos. Primero, revisa el título del texto. Segundo, revisa el primer párrafo. Tercero, haz un listado de ideas de los párrafos del texto y, cuarto, identifica el asunto general del texto. Finalmente, quinto, el tema tiene la extensión de un término, no de una oración. Trata de definirlo en pocas palabras. Recuerda, solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Federico Nietzsche. Muy bien, chicos. Entonces, Entonces, miren, lo que hemos visto en el video es un ejemplo de resolución en cuanto al descubrimiento del tema, ¿no? Como les menciono, lean el texto. Si ustedes no leen el texto, y ojo, con leer no me refiero a profesora, lo leo rápido y ya está. No, dense el tiempo de realmente leer el texto y comprenderlo. Porque así, si lo comprenden en su máxima extensión, va a ser mucho más sencillo. Va a ser mucho más sencillo poder identificar el tema con mayor soltura, ¿correcto? Muy bien, chicos. Consultarles si por ahí tienen alguna duda o algo no ha quedado claro. No, Miss, muy interesante la clase. Ok, chicos. Muy bien. De todas maneras, si tienen o presentan algún tipo de duda, tal vez en el transcurso o en el desarrollo de su trabajo, me lo hacen saber. Tienen ahí el contacto para que se puedan poner, o escribirme para poder orientarnos. ¿Correcto? Ya. Muy bien, chicos. Cuídense, por favor, que tengan bonito domingo y semana también, y ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. Cuídense, chicos. Buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días, Hasta luego, Missy, gracias. Cuídense, chicos. Chao, chao.